Hola, buenas tardes. A ver, vamos a ver si puedo abrir el chat. Estupendo. Muy bien, esto lo quito ya. Fuera. Perfecto. Bueno, buenas tardes desde Nara Psicología. ¿Cómo estamos? Feliz día del libro a todas, todos, todes. Con motivo de la celebración del Día del Libro, desde Nara Psicología queremos hacer pues una actividad muy especial que consiste en la lectura de determinadas obras que, bueno, personalmente yo tengo en mi casa, dispongo de ellas y que me hace mucha ilusión compartir con todas las personas que se vayan conectando. Antes de nada, pues como siempre preguntamos, ¿se nos oye bien? ¿Se nos ve bien? Hablo en plural, en general, por las compañeras que también lo hacen, esta pregunta. Bueno, deciros que si oís de fondo música, pues es que en mi calle pues el tema de la música y los aplausos se dilata bastante. Espero que no suponga una interferencia para esta actividad. Bueno, esta actividad se denomina lecturas LGTBIQ+, ¿vale? O por lo menos, aunque no lo ponga en el título, ya lo estoy comentando yo ahora. Para hacer esta actividad no se trata, lo primero que me gustaría aclarar es que no se trata de un taller formativo, esto no es algo que de una manera, no sé cómo decirlo, como una especie de clase yo vaya diciendo determinadas cosas, etcétera, sino que se trata de abrir un espacio de encuentro en el que cada persona pueda ir compartiendo sus observaciones, reflexiones, etcétera, acerca de las lecturas que vamos a ir leyendo, ¿de acuerdo? Comentan que se oye muy bien, estupendo, me alegro mucho. Bueno, antes de nada pediros a todas, todos, todes que si tenéis a mano un bolígrafo y un papel, un folio, un cuaderno, etcétera, nos vendría muy bien para la actividad. Más que nada porque a la hora de plantear la actividad he dicho, ¿qué hago? Voy leyendo obra tras obra y abrimos un espacio después de cada libro, o leemos todo y al final comentamos todo. Creo que va a ser mucho más productivo si leo todo. Me he preparado aquí una infusión con miel, etcétera, para la garganta porque la tengo así un poco regulera. Leo todo, ¿vale? Y después hacemos la reflexión, el coloquio sobre el libro o el extracto que más nos haya removido, que nos haya hecho reflexionar, etcétera. También otra vía, si no es la vía analógica del papel y el bolígrafo, es la vía digital a través del chat. Podemos ir apuntando en el chat, oye, esta parte que acabas de comentar sobre el feminismo tal, me ha interesado, no me ha interesado, etcétera, ¿vale? O lo que os ha removido, sugerencias, reflexiones, etcétera. Vale, sin más dilación, os diré que las lecturas que vamos a compartir hoy aquí desde Nara son 5, más una sexta lectura que, bueno, es muy especial porque es un cuento que escribí el año pasado y, bueno, que pasaré pues a compartir con todas, todos, todes vosotros, ¿vale? Entonces, antes de nada, para las personas que no manejen determinada nomenclatura a nivel de diversidad sexoafectiva y de identidad de género, pues me gustaría resolver algunas dudas básicas en cuanto a esta terminología. Pueden surgir dudas cuando aparezcan palabras como cis, o sea, las palabras con el prefijo cis, prefijo trans. Ya sabemos, las palabras que tengan el prefijo cis significa que el sexo, o sea, perdón, la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, ¿vale? Y cuando digamos la palabra trans o el prefijo trans significará identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Claro, identidad de género, ¿qué es eso de identidad de género, no? La identidad de género sería lo que algunas personas pueden denominar a lo mejor sexo sentido, que no tiene nada que ver con lo que es el sexo biológico, tal y como se entiende desde pues, disciplinas como la medicina, que tiene que ver pues, con genitales, gónadas, funcionamiento del sistema endocrino, hormonas, cariotipos, etcétera, ¿no? No solo lo que tenemos ahí abajo, no solo los genitales. Y por último,
pues bueno, hacer también dos menciones muy rápidas a términos como interseccionalidad o queer. Interseccionalidad o interseccionalidades, bueno, es un término que proviene de las matemáticas, de la geometría, y básicamente habla de dos líneas que confluyen en un mismo punto. Entonces, desde el punto de vista sociológico, pues tiene que ver con aquellas condiciones que, bien sea desde el privilegio, bien sea desde la exclusión, pueden influir en la vida de una persona, ¿no? Generalmente se habla sobre todo desde el punto de vista de la exclusión. Es decir, una persona racializada con diversidad funcional, una persona trans y una persona lesbiana tendría como 4 intersecciones para ir familiarizándonos con el lenguaje que vamos a ir viendo en las lecturas. Vale, ahora ya sí que sí. No teoría queer, que se me olvidaba, tema queer. ¿Qué significa lo queer? Lo queer dentro del acrónimo LGTBIQ sería todo lo raro, es un término adaptado del inglés y básicamente lo que... Oh, vaya, tenemos problemas para reproducir este vídeo. No sé si la gente me está viendo bien. Si hay alguien que me pueda decir si me ve bien, porque aquí me aparece un mensaje de tenemos problemas para reproducir el vídeo. Oh, a ver. Un segundito. Ay, qué rabia. Cuidado con las gatas. ¿Que se ve bien? Sí, se ve bien, se ve bien. Vale. Me comentan que aunque yo no me veo, se ve bien. Entonces yo continúo con lo mío. Bueno, hablando de queer, es un término adaptado del inglés que básicamente quiere decir lo raro o lo extraño, ¿no? Y básicamente pues incluye todas estas letritas que no se suelen nombrar dentro del acrónimo LGTBI, que son pues la letra A, por ejemplo, de asexualidad, NB de no binario, GF, ¿no? Gender fluid o género fluido, yo que sé, pansexualidad, demisexualidad, bueno, hay muchas terminologías, muchas letritas que entran dentro de esa Q y que básicamente lo que trata es de romper un poco el orden establecido por la medicina con argumentos biologicistas en lo relativo a género o sexo y de alguna manera plantearlo más bien como una construcción que se ha ido realizando a nivel social y como construcción social se puede construir, ¿no? Esto sería un poco lo que diría todo lo queer, pero con las lecturas va a quedar mucho más claro. Sin más dilación, aunque yo no me vea en la cámara, comenzamos, ¿vale? Directamente con el primer libro, la primera obra que os quiero presentar. Es una obra que me hace muchísima ilusión presentar. Es la obra de El libro del buen amor, con la A invertida, Sexualidades raras y políticas extrañas. Lo editan Cefa Vila Núñez y Javier Sáez del Álamo, creo que es del año 2019, ¿vale? No sé si se ve bien. Bueno, es una compilación de textos de diferentes autores y autoras y voy a empezar leyendo el primero de Cefa Vila y Javier Sáez. Cefa Vila, no sé si tenéis conocimientos o habéis oído hablar de ella, pero bueno, aparte de una promotora de los activismos lésbicos, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, es socióloga, y luego Javier Sáez, pues además de colega psicólogo, también es sociólogo y bueno, ha editado un mogollón de libros, etcétera, relacionados con teoría queer, etcétera. Os voy a leer el fragmento que tenía preparado, ¿de acuerdo? De esta obra leeré varios fragmentos, este en concreto de Cefa Vila y Javier Sáez. Lo primero es un juego de palabras que establecen con la palabra queremos, dice queer, queremos, proponer un desplazamiento político del amor y de lo que eso supone. Ofrecer nuevas propuestas políticas feministas sobre los afectos, los cuerpos, el sexo, el deseo, los sentimientos y sus memorias. Conjugar la potencia frente al poder y rescatar así el potencial subversivo o revolucionario, o revoltoso, de revuelta, de las sexualidades disidentes, no normativas, no cis, no heteros, no blancas, no ricas, no masculinas, no propietarias, no cuerdas, no payas, con diversidad funcional.
Incluso nos parece necesario remover o sacudir lo queer, si en algún momento queer se ha convertido en una moda académica, pija y críptica, alejada de los problemas reales de la sociedad. O removerlo para alejarlo de la luz y de las iluminadas que lo combaten con odio. Regresar a la noche y recoger sus rayos y truenos. Somos bolleras, maricas, trans, bisexuales, pansexuales, asexuales, cuerpos extraños y no normativos, raritos, con pluma, incómodos, disidentes, extranjeres, crítiques, gordas, subversivas. Somos ese etcétera o ese plus, ese más. Sobre todo, más, que queda siempre sin nombrar, ese resto que no cabe en la lista de las identidades, ese resto del que nadie quiere saber nada, y lo que es mejor, del que no es posible saber nada, del que no se puede extraer un saber. Si eso es queer, somos queer. Si queer es solo academia, teoría, museo y respetabilidad, ya no somos queer. Somos postqueer o prequeer o subqueer. Si no molesta, no es queer. El libro de Buen Amor, Las cosas del queerir. No solo somos definidos por ser odiados o odiables, como hostiles o enemigos del bien y lo normal, sino que también por extraños albergamos una potencia conflictiva, además de antagónica. Bueno, pues yo creo que aquí queda más explicado el concepto de queer, de lo que significa, y a modo introductorio de lo que es esta obra, pues me parece, vamos, un broche de oro. Voy a continuar con la siguiente lectura, que lo tengo aquí apuntado en un pequeño menú. Sí, es de una poetisa, una poeta femenina, mexicana, llamada Sayat Valencia, y es un poema que a mí me encantó cuando lo leí, y desde luego le hice el típico dobladillo a la página, no sé si se ve por aquí. Voy a pasar a leer el poema. Es un poema que habla del amor tal y como nos lo han vendido y dentro de la socialización que hemos recibido, ¿no?, desde pequeñas. Comienzo la lectura del poema de Sayat Valencia. Insisto, poetisa feminista mexicana y, bueno, una persona que yo creo que conviene indagar en internet acerca de su obra, ¿no? La verdadera, entre paréntesis, falsa teoría de A-Mor. Dices, es una palabra que viene del latín, compuesta por dos partículas. Dices, A significa sin, y mor es una contracción de las palabras mortem. Dices, A-Mor significa sin muerte. Dices más y yo te veo trazar caminos paralelos y contradicciones. Dices que amor significa también de o desde la muerte. Yo tiemblo ante tu cabeza, diccionario. Dices más y luego olvidas, pero yo no puedo dejar de temblar. No puedo decirte que en la búsqueda yo me encuentro con la carne, con esa primera herida que vuelve banales tus suposiciones y etimologías. Yo sonrío ante ti y te digo que sí, que seguramente la palabra amor tiene que venir o ir hacia la muerte, tiene que desgarrarnos todas, tiene que... Ese es el mandato, esa la heteronormatividad obligatoria, esa es la consigna, dejar, sacrificar, soltar la voluntad, permitir ser gritos, lágrimas, heridas. Yo te digo que sé, que los nudos en la garganta y el boxeo de las moléculas ante la oxitocina no tienen palabras. Yo te digo que nos pide que nos derrumbemos dentro, que no haya otra forma posible de sobrevivir al vacío que vaciar al otro. Esas son sus lógicas, esas han sido sus credos que dejan indefensa y mujerizan, sus narrativas, sus tecnologías de género, la vulnerabilidad injusta sobre mi cuerpo y esa lucha que no. Sé saturadamente que cuando dices amor, me pides que cumpla una obligación kamikaze. Bueno, estaré pendiente del chat, como os decía, a las personas que os hayáis incorporado más tarde, pero en principio hemos quedado en que voy a ir haciendo la lectura y vamos escribiendo en un papel y bolígrafo a las personas que les sea más cómodo o a través del chat lo que nos va sugiriendo cada lectura y luego hacemos la puesta en común al final de todas las lecturas. Continúo con este gran libro de Buen Amor, con letra A invertida. Seguimos, bueno, con Sara Ahmed. Sara Ahmed, bueno, escribe
aquí en este libro tiene su presencia y nombra a Audre Lorde, que bueno, es una feminista muy reconocida, bueno, una persona racializada que a través de sus escritos pues bueno, ha tenido mucha presencia dentro de la teoría queer y sobre todo con el poscolonialismo, ¿no? Sara Ahmed tiene aquí un capítulo en el que menciona uno de los poemas de Audre Lorde dentro de su libro Una letanía de la supervivencia. Paso a leer el poema, ¿de acuerdo? Para aquellas de nosotras que vivimos en la orilla, sobre el filo constante de la decisión, esenciales y solas, para aquellas de nosotras que no podemos permitirnos los sueños pasajeros de la elección, que amamos en los umbrales mientras vamos y venimos en las horas entre los amaneceres. Aquí acaba el poema, vuelve Sara. Por medio del arte de la descripción de la luz, Lorde recuerda a aquellas de nosotras que vivimos y amamos en los bordes, en los umbrales, en las sombras. Aquellas de nosotras que caemos como caen las sombras, la caída. Aquellas para quienes salir a la luz sería peligroso. Aquellas para quienes la supervivencia podría suponer no salir, entre paréntesis, del armario, a plena luz del día. Podemos comenzar a escuchar una demanda, que la supervivencia para algunas personas requiere crear una vida a partir de experiencias devastadoras. El tipo de experiencias que podrían volverte frágil, dejarte cerca del filo, en la orilla. Porque somos frágiles tenemos que luchar, a veces por la vida. Lorde insiste en que cuidarme a mí misma no es autocomplacencia, es autoconservación, y eso es un acto de guerra política. Habla desde su propia experiencia de luchar contra el cáncer, cuando le diagnosticaron que su cáncer se había extendido al hígado. Ella compara combatir el cáncer con vivir con el racismo antinegro, una comparación que es muy efectiva y nos enseña cómo se puede experimentar el racismo como un ataque al cuerpo. Lorde se negó a no luchar por la vida. Es rebelde luchar por la vida cuando te han asignado una misión mortal. Bueno, ¿qué son los márgenes, ¿no? ¿Qué es la orilla en estos escritos de estas mujeres? Sería interesante planteárselo, ¿no? Pasamos al siguiente libro. El siguiente libro es muy bestia, os lo advierto. Es un libro muy bruto, muy fuerte, tiene un lenguaje directo, pues es Ética Marica, de Paco Vidarte, ¿vale? Paco Vidarte, filósofo, escritor, falleció muy joven, pero nos dejó obras como esta que a mí, desde luego, me supuso un pellizco, ¿no?, en mi conciencia, y espero que así actúe también con las conciencias de todas las personas que están escuchándome leer estos fragmentos. Dentro de esta ética marica, que él denomina ética marica y habla mucho de homofobia, etc., yo creo que nos interpela a todo el colectivo LGTBIQ+, a que tengamos nuestra propia manera de plantear nuestra lucha, diferente a todo lo heteronormativo en lo que nos han socializado, ¿no? Vamos a comenzar con un fenómeno que él describe de una manera muy bonita, que llama la ley de la gravedad. Él dice que las personas del colectivo somos más sensibles a la ley de la gravedad que el resto de mortales. Cuando una persona nos mira mal por la calle, cuando alguien nos dice algo malo, alguna crítica, somos mucho más sensibles a caernos al suelo y no levantarnos, porque sentimos más fuerte esa atracción por el suelo. Entonces, dentro de esta ley de la gravedad que él reconoce genérica dentro del colectivo LGTBI y una dificultad contra la que combatimos, él tiene su propio planteamiento y es curioso de escucharlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Paco Vidarte, por cierto, Ética Marica, editorial, Egales, Barcelona, Madrid. Cada vez que intentamos resistirnos a la gravedad homofóbica, cada vez que luchamos contra ella, la venzamos o no, nos acusan de montar un escándalo, como quien manda un cohete al espacio. Somos unas escandalosas, las maribollos. Sí, pero es que la discreción y el silencio son virtudes de la gravedad homofóbica, no de quienes luchan contra ella.
¿Por qué no somos discretas, nos integramos, dejamos de enseñar nuestros cuerpos, de travestirnos, de hacer ruido, de escandalizar? Porque toda la lucha antigravitatoria necesita un despliegue de medios descomunal y siempre llama la atención. La gravedad homofóbica está de su parte y en nuestra contra, y hace el mismo ruido que levantarse por la mañana, ponerse las pantuflas, meterse en el baño, mear y que el chorro no salga para arriba sino que caiga en la taza. Eso es la homofobia. Tan corriente, tan habitual, tan imperceptible, tan acostumbrado, tan jodido, tan que parece que no se puede vivir de otro modo. Que no nos acusen de montar escándalo cuando la gravedad está de su parte. Sales a la calle, una vieja te mira torcido, la llamas perra y ya te acusan de estar haciendo algo mal. Te pones tus mejores galas, tus plataformas más divinas. Entras en una iglesia que parece bonita y la que te arman porque supuestamente te estás saltando alguna historia. Desafiando la gravedad. ¿Habrá gravedad en este momento? ¿Habrá homofobia? Haré otra vez la prueba. Nada, que no salgo volando. Nada, que el cura me ha vuelto a negar la comunión. La última vez pensé que era por el tanga y las mallas de rejilla, pero hoy vengo de traje de flamenca. Yo he visto por la tele en el Rocío comulgar a las que van de flamencas, miles de ellas como yo. No sé, me afeitaré la barba y el bigote el próximo día y esconderé la pelambrera que me asoma por el escote de lunares. Ya no sabe una qué hacer para reconciliarse con la ley de la gravedad. Supongo que el secreto, más que en acabar con la gravedad homofóbica, cosa impensable, será utilizarla en nuestro favor con algo de inteligencia. Lo mismo que los heterosexuales han construido toboganes súper entretenidos en los parques acuáticos, que sin gravedad no tendrían aliciente alguno, las maricas tenemos que aprender a utilizar la gravedad y el rozamiento para movernos y avanzar en una tierra heterosexista gravitatoria. Pero si nos da por resistir a lo bestia, construir cohetes cada vez más potentes y formar una escandalera de la hostia, no creo que sea censurable tampoco. La gravedad es buena. Te metes algo en el bolsillo y se queda allí dentro. Para las llaves es muy práctico, no las pierdes. Abres el bolso y siguen ahí. No las extravías porque hayan salido flotando. Das un salto y no acabas en la luna. Tiene sus cosas la gravedad, nos hemos criado en ella y moriremos con ella. Algo bueno tendrá el heterosexismo y la homofobia cuando son igual de eternos. La cosa es pillarles el truco. Pues no, aquí se acaba la comparación. No hay que pillarle el truco a los homófobos. Hay que acabar con ellos, prohibirlos, acorralarlos, no dejarlos vivir, estar en contra de la gravedad homofóbica, porque la homofobia no es la ley de la gravedad, no son igualmente necesarias, no es cuestión de naturaleza, no hay que ser un Newton para ser una marica militante. Sé que el lenguaje de Paco Vidarte puede sorprender por lo transgresor, ¿no? Dentro del mundo tan académico, utilizar estas expresiones pueden llamar mucho la atención, pero desde luego no podemos negar que tenga cierto impacto. Vámonos ahora con un pequeño extracto de lo que para Paco Vidarte significa defender una ética LGTBIQ. Si algo así como una ética LGTBIQ es pensable y deseable, ha de partir del hecho de que la lucha contra la homofobia no puede darse aisladamente haciendo abstracción del resto de injusticias sociales y de discriminaciones, sino que la lucha contra la homofobia solo es posible y realmente eficaz dentro de una constelación de luchas, conjuntas, solidarias, en contra de cualquier forma de opresión, marginación, persecución y discriminación. Repito, no por caridad, no porque se nos exija ser más buena gente que nadie, no porque tengamos que ser supermaricas, sino porque la homofobia, como forma sistémica de opresión, forma un entramado muy tupido con el resto de formas de opresión. Está imbrincada con ellas, articulada con ellas, de tal modo que si tiras de un extremo, el nudo se aprieta por el otro, y si aflojas un cabo, tensas otro. Si una mujer es maltratada, ello repercute en la homofobia de la sociedad. Si una marica es apedreada, ello repercute en el racismo de la sociedad. Si un obrero es explotado por su patrón, ello repercute en la misoginia de la sociedad. Si un negro es agredido por unos nazis, ello repercute en la transfobia de la sociedad. Si un niño es bautizado, ello repercute en la lesbofobia de la sociedad. Lo que viene a hablar aquí Paco Vidarte, de una manera en la que podamos estar más o menos de acuerdo, es que al final estas intersecciones de diferentes
condiciones que nos pueden afectar en nuestra vida, pues parece que están más cercanas de lo que pensamos, ¿no? Y que si nos podemos sentir víctimas por pertenecer a una condición, ¿no? A lo mejor también podemos entender o saber que eso procede del mismo sitio desde el cual se ejercen las violencias hacia otros colectivos. Y ahí lo dejo. Ética marica para cuidarte. Bebo un momentito un sorbito. Espero que se me oiga. ¿Se me oye? Y se me ve, ¿verdad? ¿Se me ve? Me lo confirmas desde producción. Continuamos, es que yo no me veo. Libraco. Bueno, cuando digo libraco es que además es un libro interesante. Habla de las intersecciones, de hecho se llama Intersecciones, Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada. Temas contemporáneos, Lucas Platero, ¿vale? Y colaboradores, colaboradoras. Es una compilación de textos también parecida a la primera que hemos visto. Y habla, pues como viene la imagen, me parece que la imagen de la portada está muy bien elegida, un montón de hilillos, ¿no? Que tiene que ver con las intersecciones que nos construye cada persona, ¿no? Vamos a ver qué es esto de las intersecciones. A ver, ole. Pasamos a lo primero. Editorial Bellaterra, que es, no se me olvide decirlo, 2012. En la conversación emerge la noción de diáspora queer, como término paraguas para hablar de los desplazamientos en los que muchas veces se embarcan las personas LGTBQ, para habitar vidas vivibles y desarrollar un cierto sentido de la comunidad. Bajo este marco, los desplazamientos se construyen sobre un anhelo mítico y búsqueda de hogar que se proyecta hacia el futuro, como un espacio deseado de llegada. Pero la movilización de esa noción de hogar resulta un tanto problemática en cuanto que no existe ese hogar LGTB queer como espacio ajeno al conflicto y garante de confort. No solo la comunidad LGTBQ no es ajena a la discriminación interseccional, sino que de una forma muy significativa está atravesada por la capacidad de consumo y accesos a la ciudadanía. Todo ello determina qué cuerpos y personas son aceptables, y por tanto es difícil asumir que cualquiera pueda pertenecer a ella. Además, en la conversación se alude a la posibilidad de pensar los tránsitos de las personas trans como prácticas diaspóricas. En este sentido, se problematiza la idea del tránsito como el logro de ese cuerpo verdadero, entre comillas, ¿vale? Que se proyectaría así como una especie de hogar corporal previo casi a la existencia del sujeto mismo, como si existiera un hogar, o sea, un cuerpo perfecto antes de que el mismo sujeto naciera. Un cuerpo que se presenta como escenario de resolución del conflicto de las personas trans con su identificación de género. Esta lógica médica plantea un movimiento unidireccional de la corporeidad inscrita a la corporeidad deseada como la única real. Romero Bachiller cuestiona esa promesa que fácilmente puede convertirse en una decepción y sugiere que tal vez se puede reinterpretar el tránsito como un ejercicio diaspórico donde cuerpo deseado se convertía en una proyección mítica. Estamos hablando de mitos. Esto posibilitaría romper la unidireccionalidad de los tránsitos, así como su resolución, y así abordar una multiplicidad de las experiencias trans que no caben en una lectura única. Bueno, se empieza a abrir un poquito el abanico hacia las condiciones trans, hacia cómo se puede vivir una realidad trans, ¿no? Aquí Lucas Platero yo creo que apela a que no hay una forma única de vivir una realidad trans y desde luego no debería ser la única la que impusiera el modelo más biologicista médico. Pasamos a la siguiente. A ver. Siguiente apartado. Aquí estamos. Bien. Nos podríamos preguntar, ¿se puede leer la sexualidad en el cuerpo de la misma manera que la discapacidad y viceversa? ¿Se vuelven igualmente visibles y predecibles? ¿Y la clase social aparece también en la lectura del cuerpo?
y otras formas estructurales de organización social como la edad, la etnia, la religión, etc., son igualmente evidentes? La historia de la represión de la sexualidad y al mismo tiempo la historia sobre la regulación de los cuerpos y capacidades normales que construyen la historia de la discapacidad y del capacitismo nos lleva a creer que tanto la sexualidad como la capacidad se inscriben en el cuerpo, que representan una serie de verdades que han de ser desveladas por un ojo atento, mientras las personas han luchado a lo largo de toda la historia para resistirse a esta mirada taxonómica y punitiva e inscribir sus propias experiencias en otras lecturas posibles. A mí esto me llega especialmente por lo último, ¿no? Lo que comenta de la mirada taxonómica y castigadora, ¿no? Y cómo hay personas que están buscando nuevos horizontes para poder vivir de una manera vivible, ¿no? Seguimos con el tema de la diversidad funcional, que de alguna manera está tocando, aunque con un lenguaje, como habréis notado, más academicista, más académico, disculpad, platero, pues vamos a pasar ahora a otra versión, por así decirlo, de lo que es la diversidad funcional. Otra mención. Una de las características más interesantes de las similitudes entre el movimiento queer y el movimiento creep, o de las personas tullidas, el movimiento creep se hizo famoso creo que en Estados Unidos, pues eso, hablando de las personas que pues van en silla de ruedas o que tienen algún tipo de dificultad, ¿no?, a nivel físico. Es su lucha contra la normalidad, entre paréntesis Sandal 2003. Rebelándose contra la obligatoriedad de cumplir con unas normas que van desde tener un cuerpo perfecto, un estándar sobre la inteligencia, sobre los comportamientos sexuales, sociales o culturales, etc. Ambos movimientos, lo queer y lo creep, tienen en común una mirada crítica sobre la lucha por ser consideradas personas normales que ha estado presente en el movimiento LGTB y por los derechos de las personas con discapacidad. Marruer 2003. De hecho, la teoría queer ha criticado parte de los estudios feministas y LGTB por las exclusiones que reproducen y la mirada sobre las identidades que se construyen como fijas, transhistóricas y universales. Y sobre todo, por no transformar las estructuras sociales vigentes que permiten considerar la sexualidad no normativa como constituyente de la exclusión social. Por otra parte, quienes han luchado por los derechos de las personas con diversidad funcional, con una visión crítica, han señalado que la discapacidad se ha estudiado mayoritariamente como un problema médico, que constituye un grupo social que es una minoría y que no siempre se ha luchado con la intención de desmantelar este orden jerárquico que sitúa la medicina y el modelo médico por encima de la voluntad de las personas con discapacidad. Aquí seguimos, ¿no?, con el tema de la diversidad funcional y darnos una vuelta de tuerca acerca de lo que siempre hemos pensado o cosas que hemos dado por hechas, ¿no?, cuestionándonos. Y de ahí nos vamos a la diversidad psíquica. Página 144. Otra de las ideas que surgen frecuentemente ligadas a la salud mental es la muy enraizada estereotipación de la loca del pueblo. Es una forma específica de señalamiento de un cuerpo y un sujeto como outsider, culturalmente específico en nuestro entorno y que sustrae a esta persona de toda credibilidad, que la señala genericidadamente como posible víctima de cualquier abuso. Y es que a menudo se reproduce la idea de que las mujeres son más propensas a la locura y de que, de hecho, como dice Julie McNamara, 2006, ser mujer en nuestra sociedad es correr el peligro de que se nos califique como locas. En palabras de la propia Isabel, aunque no sepas nada sobre lo que es la locura, o porque muchas veces piensan que estamos todo el día delirando, que no estamos todo el día escuchando voces, se piensan que estamos siempre en estado agudo. Lo de loca se usa siempre de forma despectiva. Para la gente de la calle no tiene nada de positivo. Pero ¿qué hubiera sido sin Virginia Woolf, Van Gogh, Camille Claude? Para mucha gente hablar de salud mental es hablar de esos que están para allá. Y luego sales por la noche hoy y ves que la mayoría está poniendo a prueba su salud mental, a ver si caen en algún psiquiátrico, viviendo a destajo, traficando con pastillas, con drogas, o cuando te deja la pareja o te echan del trabajo o tienes acoso laboral o un accidente de tráfico.
Y es que las personas con enfermedades mentales, en concreto las mujeres, constituyen sujeto a quien echarles la culpa. Y de esta manera quienes ostentan el poder pueden mantenerlo y sujetar a quienes están señaladas como estigmatizadas. Goffman, 1963. Con esto terminamos la mención a esta obra que a mí me parece a lo mejor que tiene un lenguaje pues un poquito menos accesible, pero desde luego las cosas que dice son muy, muy interesantes. Nos faltan dos obras, mi cuento y abrimos el espacio, ¿de acuerdo? Recuerdo que podemos escribir todo lo que vayamos reflexionando y luego lo ponemos en común en el chat. Y si no, a través del chat también podéis ir escribiéndolo. A ver si no me hago lío con el chat. Ajá, bien. Vamos para allá. Miquel Misé, a la conquista del cuerpo equivocado. Bueno, editorial, es la segunda edición de la editorial Legales, Barcelona-Madrid, ¿vale? Y el año en concreto, 2018. Bueno, este libro me emociona mucho porque, bueno, estuve en la presentación, igual que en el primero, el libro del buen amor, en Traficantes de Sueños, y me lo firmó personalmente Miquel Misé. Es una persona a la que sin conocer yo creo que adoro, me encanta su forma de hablar, me encanta cómo transmite, y bueno, solo el título creo que es bastante sugerente, ¿no? Paso a leer varias cositas que se plantea Miquel Misé. Miquel Misé, por cierto, es sociólogo catalán y activista trans. Vamos para allá. Una interpretación problemática a la que también han contribuido múltiples teorías sociales posmodernas, Coplanas 2012, cuando decimos que una cosa se construye socialmente, no quiere decir que ésta pueda simplemente deconstruirse, como una figura de papiroflexia que se desdobla y vuelve a ser una hoja lisa, o como un cubo de Rubik que con esfuerzo se ordena. Francamente, desde el ámbito de las ciencias sociales tenemos mucho, pero que mucho trabajo por delante en cuanto a hacer pedagogía de lo que significa y no significa decir que algo se construye socialmente. Aquí me parece que Miquel, con un lenguaje muy accesible, está haciendo una reflexión sobre esto que estamos comentando de lo queer, de cuestionar los modelos biologicistas que dividen el sexo-género en categorías binarias y cómo esto afecta al deseo, a la orientación sexoafectiva, etc., ¿no? El hecho de que sea construido efectivamente o que consideremos que tanto el sexo, el género, la identidad de género, todo sea construido socialmente, un constructo social, no quiere decir, y yo coincido plenamente con su pensamiento, no sé el resto que opináis, que esto se pueda deconstruir fácilmente simplemente estirando la hojita de nuevo y que no quede ninguna arruga. A mí me da la sensación de que esto incluso desde mi punto de vista supondría tirar esa palomita o ese barquito que hemos hecho con un papel, tirarlo y como coger otra hoja nueva y empezar de cero. Pero bueno, supongo que eso es muy, muy difícil. Vamos ahora con una mención que hace Miquel Misé. A ver. Aquí está. Este ejemplo me ayuda, un ejemplo del que hablaba, a explicar la idea de que para comprender o integrar el deseo homosexual ajeno, une tiene que poder conectar con ese deseo en une mismo. Vale, esta parte, ya recuerdo de qué va, esta parte va en concreto de cómo nos podemos cuestionar todas las personas, todas, incluidas las más cis heteronormativas, es decir, las que vengan de una condición en la que nunca se hayan planteado ninguna duda acerca de su género, acerca de su orientación sexual o afectiva. Todas las personas podemos llegar a un punto en el que nos podamos cuestionar nuestra identidad de género, incluso nuestra corporeidad, si se ajusta o no se ajusta a determinados cánones que se han construido socialmente, ¿no? Y de esto habla este párrafo. La heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y todo el catálogo de orientaciones sexuales posibles no son esencias. Son preferencias sexuales que en buena parte se construyen socialmente.
Y con la cuestión trans diría que pasa lo mismo. Para realmente abrazar la cuestión trans, Une se tiene que poder ver ahí por un instante, conectar con ese momento en el que Une se tambalea sobre su propia identidad, siente un atisbo de duda con esas categorías. Tiene que poder dejarse atravesar por la incerteza de las identidades de género, frágiles e incómodas. Tiene que poder sentir que estamos todos muy cerca de ser trans, que no es una experiencia lejana, sino todo lo contrario. En definitiva, que estamos todos a 1 milímetro de ser trans, de la misma forma, como señala Fausto Sterling, estamos todos a 1 milímetro de ser considerados intersexuales por unas escalas que miden los genitales al nacer, los conocidos clitómetros o falómetros, y que a veces por 1 milímetro una persona pasa de una casilla a la otra, por un simple milímetro. Melusina 2006. Ahí lo dejo, no sé si alguien se ha planteado esto alguna vez, de que todas las personas podríamos ser trans o todas las personas podríamos ser un poquito intersexuales. Vamos a la última parte. Como estamos hablando de construcciones sociales, hay una parte que Miquel Misé resalta bastante y le preocupa, y además lo he visto en diferentes exposiciones, y es la infancia trans. Entonces voy a leer un apartado en el que hace mención a este tema. Creo que es muy importante que las personas que hacen transiciones de género en la infancia y la adolescencia desarrollen herramientas para reforzar su autoestima. Creo que una de esas herramientas es tener una idea positiva de las personas trans y participar de la comunidad trans, conociendo a otras personas y teniendo referentes positivos. Eso implica también tener referentes positivos corporales y entender que la experiencia trans no desaparece cambiando el cuerpo. No es un error que hay que corregir, ni una marca que hay que borrar. Es una forma de vivir el género, diversa como tantas otras, y no desaparece. Por mucho que uno se esfuerce modificando el cuerpo, siempre habrá en él diferencias con respecto a las personas cis. No tendrá la regla, no podrá quedarse embarazada, podrá quedarse embarazado, no tendrá una estatura determinada, tendrá algunas cicatrices, etc. En contraposición, cuando planteamos que es importante modificar el cuerpo lo antes posible, lo que estamos diciendo sobre los cuerpos de personas trans visibles es básicamente que no son deseables, que mejor no parecerse a ellos. Y no es un buen punto de partida porque, primero, quién sabe si al final de todo termina pareciéndose y, segundo, porque apuntalamos la idea de que es mejor pasar desapercibido. Sí, ya sé que existe transfobia social, pero el impacto de la transfobia sobre alguien que ha huido a toda costa de parecer trans es bastante más potente que sobre quien se ha reconciliado con su diversidad. Alguien tiene que decirles a estas personitas que parecer trans está bien y que muchas personas trans parecen trans y son muy felices. Los niños y las niñas trans deberían proyectarse como adultos mirándose en el espejo trans y no en el espejo cis, porque son trans. A mí este hombre me pone la piel de gallina y bueno, pues ahí lo dejo, a la conquista del cuerpo equivocado, ¿no? Miquel Misé. Pasamos al penúltimo texto que vamos a leer hoy. Este texto, bueno, este libro tiene una historia personal bastante potente. Yo recibo una llamada a mediados de diciembre, un día cualquiera, en la que me confirman desde la coordinación de Nara Psicología que comienzo a colaborar con este centro. Yo me pongo súper contenta y acudo a un acto en la Casa Encendida de Madrid, en el que Daniela Vega, la actriz de Una mujer fantástica, la película que ganó un Oscar, un Goya aquí en España, es una actriz chilena que también es cantante lírica, pues daba una conferencia, una presentación de este libro y hablaba hacia como una conferencia, una ponencia sobre la identidad de género. En ese acto, al finalizar, sucedió algo curioso y es que esta mujer, esta espléndida mujer, mencionó, bueno, voy a sortear este libro entre las personas del público y se lo voy a dar a aquella persona que conozca cuál es mi artista española favorita. Empezaron a oírse voces por todos lados,
Lola Flores, Amaral, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? Y a mí me poseyó un espíritu raro que de repente, con una voz que ni yo misma me creía que podía proyectar, grité, Rocío Jurado. Y ella me dijo, efectivamente, que suba la ganadora a recoger el libro. Subí al escenario, me lo dedicó y la verdad es que, bueno, pues un día inolvidable. Quería incluir a Daniela Vega porque aparte de ser para mí un referente de mujer trans visible y, bueno, pues una mujer con un poder, una capacidad para transmitir energía, para, no sé, a mí me quedo sin palabras, no sé cómo definir a Daniela Vega, pero desde luego hay pocas personas trans, mujeres visibles por la, bueno, yo lo atribuyo a la transmisoginia, ¿no? Pero a mí me parecía importante dar un espacio a una mujer trans en estas lecturas. Y voy a leer parte de su obra, que está en la editorial Planeta, se llama Rebeldía, Resistencia, Amor, de Daniela Vega, el año 2017. Bueno, todo el libro habla de su biografía, pero de una manera, pues como solo puede hacer una chilena, que es poesía pura. Todos cargamos una mochila más o menos pesada. Todos llevamos nuestras propias cruces que nos hacen mirar el mundo de manera diversa y, pese a que siempre nos podemos conectar con nuestros demonios, yo decidí transformar la oscuridad en luz. El tránsito fue poesía, y la poesía para mí es el presente, que desde ya está condenado a ser nostalgia. Dejé de sentir vergüenza, la sublimé para hacerla mi aliada en la resistencia. Transformé ese sentimiento privado en un acto público, irreverente. Me hice sentir y escuchar. Ya van 16 años desde que inicié este camino, y es increíble ver cómo el tiempo tatúa la experiencia. Atravesé un largo proceso de exploración, de adaptación física y mental de un enredado engranaje de simbolismos dentro y fuera de mi piel, para lograr ser y parecer. Ya lo he dicho, es cierto. Me gusta recordar que prevalecí, repetirlo, repetírmelo. Gracias a quienes caminaron antes para que nosotros pudiéramos pasar por aquí, al agua que estuvo antes que tú y yo y que estará siempre. Testigo inconmensurable del tiempo y sus heridas, que transiciona en forma y fondo. Cuando seamos una estela que la espuma difumine para ser parte de algo, del todo, del movimiento, de la memoria de este lugar y de nuestra propia historia juntos. Muchos suelen decir, con falsa compasión, que nuestro problema es nacer en un cuerpo equivocado, como decía Miquel Misé, ¿no? Duele y ofende, y no hablo solo por mí, hablo por la memoria de millones de personas que se han ido ante la mirada indiferente de cómplices pasivos que nunca hicieron nada. Y esto está pasando ahora, mientras escribo, mientras lees. Alguien, en este preciso momento, está pensando en morir por nacer en un cuerpo equivocado. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Yo nací en este cuerpo y es mi casa, mi templo. Mi cuerpo no está equivocado, tampoco mi corazón o mi cabeza. No estoy en un cuerpo que no me corresponde, este es mi cuerpo. Mi cuerpo no es una celda, mi cuerpo es vida y puedo crear con él lo que yo quiera. También es un campo de batalla político. El cuerpo de todas las mujeres es un cuerpo político. Por eso dejé de justificarme, porque todas las humillaciones y todos los miedos me dieron mis armas de resistencia. Brutal. Daniela Vega. Paso por último, para que no se nos eche el tiempo encima, que quiero escuchar todas vuestras reflexiones, a leer un cuento que escribí el año pasado con motivo de un acto a través del colectivo Órbita Diversa, la asociación Órbita Diversa con la que colaboro. E hicimos una actividad, el Teatro Encuentros, íbamos por diferentes espacios contándole un cuento, una creación propia a personas que nos íbamos encontrando por la calle. Yo escribí este libro, lo registré en su día, no lo tengo en formato físico, pero sí está registrado a nivel digital y habla un poquito
No os voy a decir sobre qué habla, quiero que lo averigüéis. Vaya que vamos. Es un un cuento titulado Andrea y bueno, mi cuento, Camino Baró, psicóloga y activista por la visibilidad intersex. Comenzamos. Andrea, capítulo 1. Andrea es una personita de 8 años. Sus juegos favoritos son saltar a la comba y hacer puzzles. También le gusta mucho pasear a su perro Poncho, pero no le gusta nada levantarse pronto para ir al cole. Andrea es una niña muy feliz y tiene muchos amigues con los que celebra cumpleaños y comparte juegos en el parque. Capítulo 2. La rubia de la Vera. Andrea vive en una aldea llamada La Rubia de la Vera, de unos 500 habitantes. En esta aldea, como en el resto de aldeas que Andrea conoce, las personas son diferenciadas al nacer según su color de pelo, pues solo hay 2 tipos de cabello, moreno o rubio. Esta separación se formaliza en el documento de identidad junto al nombre y apellidos a los pocos días de nacer. Las personas rubias y morenas tienen que usar baños diferentes según su color de pelo. Juegan a cosas diferentes, trabajan en sitios diferentes. El color de pelo determina cómo va a ser la forma de relacionarte con tu entorno y cómo va a ser tu personalidad. Capítulo 3. Un problema médico. Andrea nació con el pelo rubio, por lo tanto en su documento de identidad figura como persona rubia. Sin embargo, según fueron pasando los meses, su pelo comenzó a adquirir un color rojizo. Sus familiares, preocupados, decidieron llevar a Andrea al hospital. La doctora morena que les atendió les dijo lo siguiente: Andrea está sana como una manzana. Lo que tiene no le va a afectar a su salud. Sin embargo, dado que no es algo habitual y para que no se metan con ella en el cole, les recomendamos que acuda a nuestro centro periódicamente para teñirle el cabello de rubio y así nadie se dará cuenta de su anomalía. Y lo más importante, jamás, nunca jamás se lo cuenten a nadie. Tanto la mamá como el papá de Andrea se sintieron confusos. Les tranquilizó saber que su hija no tenía un problema grave de salud, pero también se sintieron tristes porque su hija pudiera sufrir el rechazo del pueblo y por no poder contárselo a nadie, ni tan siquiera a la propia Andrea. Según las indicaciones médicas, Andrea, desde ya bebé, comenzó a recibir esas sesiones de teñido de pelo en el hospital. El discurso oficial en casa era: Andrea, tú eres totalmente normal, pero tu cuero cabelludo tiene que recibir tratamiento de por vida, porque si no las glándulas epiteliales del cabello comenzarían a generar células cancerígenas que podrían malignizarse y crearte graves problemas de salud en el futuro. Andrea comenzó a recibir las sesiones de teñido capilar de manera periódica en su hospital sin hacer ninguna pregunta. Capítulo 4. La pubertad de Andrea. Así fueron pasando los años y llegó su pubertad. Con 12 años, Andrea vio cómo le salía vello en los brazos, en las piernas, en el pubis, y dicho vello era rojizo. Contrariada, Andrea le preguntó a su madre: Mami, si soy rubia, ¿por qué tengo vello en el cuerpo de color rojizo? Volvieron entonces a tener una conversación con la doctora y ésta les volvió a recomendar que, por el bien de Andrea, aparte de su tratamiento mensual de teñido de cabello, debería recibir sesiones de depilación corporal. A Andrea aquella respuesta le pareció sospechosa, por lo que preguntó a su padre: Papi, ¿también enfermaré si me crece pelo en los brazos? Tanto el padre como la madre de Andrea no pudieron soportar más la presión y acabaron compartiendo su secreto con su hija. Cariño, en realidad tú no eres rubia. Cuando vas al hospital todos los meses es para teñirte el pelo y depilarte el vello corporal porque en realidad tú eres una niña pelirroja. No es grave, pero sí es poco habitual y por eso no se lo puedes contar a nadie. Asustada, Andrea replicó: ¿Pero cuántas niñas pelirrojas hay como yo? Su madre le contestó: No lo sabemos, probablemente 1 de cada 300. Andrea se sintió triste, pero viendo que sus padres lo estaban más que ella,
les agarró de la mano y les dijo: «No os preocupéis por mí, yo estaré bien», y se bajó a la calle a pasear a Poncho. Capítulo 5. Ni tan moreno ni tan rubio. Con el paso del tiempo, Andrea comenzó a observar a las personas que tenía alrededor y descubrió que no era fácil encontrar a alguien que tuviera el pelo totalmente rubio o totalmente moreno. Sus propios padres tenían el pelo de un color castaño claro, pero en sus documentos de identidad figuraban como morenos. También había gente calva, como su abuelo Paco o su profesor de matemáticas. Andrea sentía una gran confusión, pero también alivio. Si en la naturaleza había tantos tipos diferentes de pelo, el suyo podría ser otro más, pensaba. Así Andrea cambió su mirada hacia los demás. Ya no era tan fácil para ella distinguir a las personas por su color de pelo. Algo estaba cambiando. Capítulo 6. Noah. Andrea siguió creciendo obedeciendo a las indicaciones médicas que había recibido. Obligada a lucir una cabellera rubia de postín, se preguntaba si no podría participar en deportes de gente morena. ¿Por qué debía esperar en la cola del baño de rubias cuando el de morenas estaba vacío? Iniciado el instituto, apareció en clase una persona que cambiaría su vida por completo: Noah. Andrea no podía creer lo que veía en sus ojos. Noah no era ni rubio ni moreno, tenía el pelo azul. Andrea se comenzó a sentar junto a Noah y desde ese primer momento se volvieron inseparables. Hablaban juntos de muchas cosas, una de ellas, por supuesto, su tema favorito, el color de pelo. Reproduzco uno de sus diálogos. Noah: «Oye, Andrea, es un poco raro que tengas tantas pecas siendo una persona rubia, ¿no? No conozco a nadie que sea rubia y que tenga tantas pecas». Andrea: «Pues en mi familia me han dicho que es muy normal». Noah: «¿Y tú crees a tu familia?». Noah era un chico rubio natural de nacimiento, pero llevaba años queriendo cambiarlo. Ojalá existiera el tinte definitivo, decía. Sin embargo, tampoco quería ser moreno. Le parecía injusto el sistema que dividía a las personas por el color de su pelo y necesitaba rebelarse, tiñéndose su propio pelo de azul. Un día Noah consiguió convencer a Andrea para que la acompañara a la gran ciudad. A Andrea le costó aceptar, porque sus padres se lo tenían terminantemente prohibido. Juntos tomaron el autobús que les dejó en el centro de Villalba Morena, una ciudad de 20.000 habitantes, mucho más grande que la Rubia de la Vera. Noah conocía allí un sitio donde se reunía gente con el pelo de todos los colores. Andrea le acompañaba, nerviosa pero ilusionada. En ese espacio se encontraron multitud de personas diversas. Andrea se sentía contrariada, pero también llena de curiosidad. De repente su cuerpo comenzó a temblar. Desde lo lejos, en la barra, avistó a una chica pelirroja. Y era pelirroja natural. Sus brazos, cejas, tenían color rojizo y su cara estaba plagada de pecas. Andrea sacó fuerzas para acercarse a ella. Sin darse cuenta, estaban saludándose y enseguida vinieron más personas pelirrojas y también personas pelirrojas teñidas de rubio. Estaba rodeada de personas anómalas como ella. Nunca en su vida se había sentido tan feliz. En esa reunión se enteró de que el color natural de su pelo no entrañaba nada malo, que la doctora que les atendió en el hospital y pautó sus intervenciones lo hizo porque miraba a Andrea desde una tradición cultural en la que solo podían existir personas rubias o morenas. Para esa doctora, igual que para gran parte de la sociedad, era algo inimaginable que una persona pudiera salir a la calle con su pelo rojo y romper las normas. Capítulo 7. El colectivo. Desde hace un tiempo Andrea ya no se tiñe el pelo, ni se depila el vello corporal. Hace años habló con sus padres y les explicó que no quería seguir siendo una persona rubia. Ahora su melena luce roja y brillante, como nunca antes lo había hecho. Andrea se siente libre y segura. Su pelo es perfecto, sus pecas son perfectas, su vello en los brazos es perfecto. Y aunque aún existan personas que se giren a mirarla por la calle, ella sabe que está siendo fiel a sí misma y lo otro, refiriéndose a la aceptación social de las personas pelirrojas, ya vendrá. Por ello Andrea preside un grupo de personas pelirrojas.
Y este grupo también se reúne con otros grupos de personas como Noah, que tiene el pelo azul, verde, rosa, y también con grupos de personas calvas y de personas albinas y personas rubias que se tiñen de morenas y personas morenas que se tiñen de rubias. Juntes repiten siempre el mismo emblema. Podrán venir días lluviosos, pero en esos momentos brillaremos más que nunca porque juntos somos el arco iris. Fin. Bueno, pues ahí está el cuento de Andrea, la niña pelirroja. Viene un poquito a colación del dicho de que conoces a más personas intersexuales que pelirrojas, por estadística. Y bueno, a mí me suscita varias preguntas que también hice en su día en el Teatro Encuentros de Órbita Diversa, y es si alguna vez alguna de las personas que está conectada o que ha escuchado este cuento se ha sentido como Andrea en la obligación de modificar su cuerpo para ajustarlo a esta categoría binaria hombre-mujer, rubio-moreno, ¿no? Creo que al final todas las personas tenemos cierta presión, ¿no? Para ajustarnos a estas cosas. Y quien más, quien menos, o se depila o se muscula, pero todo el mundo intentamos encajar perfectamente en esa caja, ¿no? Para que nadie nos mire mal, para seguir una tradición que, como han dicho todos los autores previos, las autoras, puede ser una construcción social, pero es una construcción social muy grande. Vamos a ver comentarios, vamos a ver qué comenta la gente y qué reflexiones ha despertado las diferentes lecturas. Estoy ansiosa por verlo. A ver, perdonad que justo se ha hecho una hora, vamos a tener poco tiempo. Vamos para allá. Te veo bien. Salah está presente en el directo, sí, ojalá hubiera encontrado algún texto de sexualidad. Javier Saez. Perfecto. Lucha antigravitatoria, totalmente. Vale, interesante reflexión, el cuerpo deseado, los mitos del cuerpo deseado, ¿verdad? Tienes toda razón, Ignacio. Esto de convertirlo en un mito. La loca de los gatos, menciona Eva. Por 1 milímetro, interesante reflexión. Rocío Jurado, todos somos un poco trans y no es solo 1 milímetro. Nadie nace en un cuerpo equivocado, dice Ignacio. El tiempo tatúa la experiencia. Virginia González me comenta las ilustraciones porque colaboró en este cuento con sus ilustraciones y desde luego es una maravilla. Menuda artista. Muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias por los halagos y nada, es el momento de compartir experiencias, o sea que yo creo que siempre me dijeron que hiciera las cosas como una señorita. Buena reflexión, Celsa, ¿qué significa ser una señorita, no? O actuar como una señorita. Me preguntaba cómo se podrían añadir también a las personas trans que no transitan, al igual que lo hiciste con las que sí, personas morenas que se tiñen de rubias. Efectivamente, esa parte me quedaría ahí pendiente. La de... Hay una parte final del cuento que digo, bueno, personas rubias que se tiñen de morenas, personas morenas que se tiñen de rubias, quizá mejor incluirlo con personas que se tiñen el pelo de verde, que se tiñen el pelo, que quieren romper un poco las normas, ¿no? Y no se identifican con ninguno de los dos colores de pelo. Autoconservación no es autocomplacencia. Qué grande, ¿verdad? A mí esa frase me encantó. Adoramos a Andrea y todo lo que representa. ¿Y qué os ha parecido? No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia personal, pero yo estaría encantada de escuchar
pues eso, estamos hablando de cuerpos equivocados, estamos hablando de resistencias, estamos hablando de violencias del sistema. ¿A alguna persona le apetece compartir alguna reflexión, algún comentario? ¿Alguien se ha sentido presionado, presionada, presionade alguna vez por encajar en esas expectativas? ¿Alguien lo quiere compartir? Muchísimas gracias por todos los halagos. Sois geniales. Muchas gracias, Maite. Gaela tiene un poema que escribió hace unos días. Bueno, yo estoy muy pendiente del chat, pero sabéis que va con un poquito de desfase el chat de Facebook. Entonces, yo me quedo mirando. A mí me ha resonado un montón el momento en el que Andrea ve que hay más gente como ella. Muchas gracias, María. Yo, de hecho, tenía ahí un conflicto con este cuento porque no quería que terminase como la mayoría de cuentos que hablan de no normatividad, que la mayoría de cuentos terminan resolviéndose de un modo happy, feliz, porque encuentran referentes. Las personas intersexuales no cuentan con referentes públicos. Hay muy pocas personas. Vamos, no sé si conocéis a alguna persona pública en lo político, una actriz, es decir, es difícil encontrar a alguien que diga abiertamente soy intersex y haga una campaña por la visibilización de las personas intersex. Entonces, no quería recurrir a ese final del colectivo porque era difícil encontrar los colectivos. Más adelante sí te das cuenta de que hay muchos colectivos de personas intersex, pero al principio es muy difícil, sobre todo por los referentes públicos, porque no tienes. Y el único referente público a lo mejor que pueden tener ahora mismo las personitas intersex, y digo personitas porque hablo de menores, pueden ser casos como el de Caster Semenya, la atleta sudafricana que tristemente ha tenido que abandonar su carrera como atleta por no pasar los parámetros de género, porque supuestamente sus hormonas generaban demasiados andrógenos y eso suponía una ventaja en la categoría femenina de atletismo. Entonces, si el referente que tienes siendo una niña intersex es que castigan así a una persona intersex y le obligan a retirarse de su carrera profesional, desde luego no parece que sea lo más inspirador para defender tu condición o sentirte orgullosa, orgulloso, orgullose. No sé si lo puedo copiar, si es posible. Gaela, hombre, si lo puedes intentar copiar, Gaela, lo podemos leer. Podemos hacer también una cosa. Habrá gente que a lo mejor ya se le esté echando el tiempo encima, pero si lo quieres dejar escrito, a mí me encantaría. Fírmalo, eso sí, para que se sepa que es tuyo, pero yo encantada. La pregunta sería quién no se ha visto presionada, efectivamente, Yolanda. ¿No crees que el considerar que todo es, podemos tener subjetividades trans, no quita fuerza política a la identidad trans? Uy, esto se me ha ido. A la identidad trans y a la lucha trans. Ah, ostras. Preguntaza de Kiara o Chara. Kiara, muy buena pregunta. ¿Qué opináis el resto? Si me hago esa pregunta con respecto a lo intersexual, yo diría que al contrario, en mi caso supondría que todo el mundo validara y normalizara una condición que se considera socialmente anómala y ayudaría a combatir la LGTBI-fobia o la intersexualifobia, si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, más que quitarle fuerza política, yo diría que al contrario, sería como normalizar algo que todo el mundo, con lo que todo el mundo se podría sentir identificado, identificada, identificada. Eso es un poco la reflexión que yo podría hacer, pero seguro que hay un mogollón de opiniones. La falta de referentes, de saber que hay personas como tú, pero hasta que no las encuentras te sientes un bicho raro. Totalmente, María. Y como bicho raro, bien que te escondes. Mi padre quería que yo hablase como un hombre, con voz más grave, pero yo además de gay, era tenor. Yo le respondía, es la única voz que tengo, defendiendo mi propia identidad y orientación. Damián, esta anécdota me la has contado en persona y me parece una preciosidad de anécdota, porque además cuando tú le respondes, dices, es la única voz que tengo, cuando me la has contado
de manera presencial y me parece un ejercicio de valentía brutal. Pero como tú me dijiste en aquel momento, ¿no? Tu padre al final pues intentaba protegerte, como a lo mejor los padres de Andrea estaban intentando proteger a Andrea, ¿no? Frente a lo que ellos consideraban desde su generación una amenaza. Así que, bueno, esta transformación de planteamientos cuesta hacerla, pero es interesante. Sara, todos hemos sentido alguna vez la ansiedad de género. Creo que lo más problemático con respecto a esto no es señalar tanto a niñas que pueden llegar a ser aquello que quieren ser, sino adolescentes. Ya están medio moldeades y en una edad en la que, por desgracia, la literatura que se está produciendo es de lo más rancio del mundo. Sara, tienes toda la razón. Además, viniendo de ti y de tu experiencia como lectora, vamos, que eres escritora, lectora, vamos, te creo por completo. Amalia dice, ¿qué libro me recomendarías para una chica trans de 14 años? Además, ahora con el COVID se está retrasando su tratamiento. Lo voy a mirar. Hombre, desde luego el de Miquel Misé tiene un lenguaje muy accesible y no es para nada crítico. Yo creo que podría encajar en principio, pero necesito mirarlo, porque esto de las recomendaciones de bibliografía es algo para hacer con mucho mimo, ¿vale? Esto me lo apunto, Amalia. Muchísimas gracias por la reflexión. ¿Hay manera de que se quede guardado el directo en Facebook después de que acabe? Sí, se va a quedar grabado. Seguimos. Como transmarica, opinando sobre lo que dice Kiara, me viene a la cabeza que hay personas que quizás no se hayan preguntado esas cosas y que no quieran tener empatía, y hace falta herramientas para que respeten aunque no entiendan. Muy bien, totalmente de acuerdo. Jo, qué bueno, qué reflexiones tan bonitas, qué acogida, qué chulo. Estoy encantada, la verdad. Pensaba que no me iba a dar la voz y como no me veo, que lo veo todo negro, pues decía, seguro que estoy aquí liándola. Bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta actividad. Por mi parte, deciros que ha sido, vamos, algo muy inspirador y que me ha apasionado verdaderamente estar aquí compartiendo este espacio. Y nada, deciros como siempre que en la página del Facebook de Nara Psicología podéis consultar futuras actividades y que muchísimas, muchísimas gracias por compartir este espacio. Uy, antes de irnos, Gaela Manzano de por si nos enseñan a conocernos y vivirnos a nivel de identidad y dimensión afectivo-sexual, pero si además todas las personas que conoces son cis heteronormativas, hasta que no conoces a alguien que comparta, es como si no tuvieses tu sexualidad presente. Diría que es como cualquier actividad. Si te gusta tocar la guitarra o escalar, pero no conoces a nadie que escale, puedes hacerlo por tu cuenta, pero es mucho más divertido y real si puedes compartirlo. ¿Es verdad? Yo disfruto un montón, ha sido una charla bonita, genial. Muchísimas, muchísimas gracias. Os dejo aquí para que podáis hacer la cena, descansar, etcétera. Y de verdad, un auténtico placer. Un abrazo y muchísimo ánimo con esta cuarentena. Feliz día del libro.